Yo siempre lo digo, trato de ser lo más sincero con cada expresión. El maestro Jackie decía, puedo improvisar las palabras, bururum, barará, y eso ustedes se lo saben, pero nunca las ideas. Mi idea es el sentimiento que siento, yo lo quiero expresar, que ustedes lo escuchen en la radio, que lo que yo digo sea lo más sincero o ajustado a lo que yo siento. Cada jueves yo me siento feliz porque viene esta joven talentosísima que nace y sale de una comunidad, vamos a decir, suburbana, Pedro Brán. Y de Pedro Brán llegó a ser la directora del psiquiátrico, ese psiquiátrico que comenzó en Nigua y que ha tenido eminentes psiquiatras como su director. Carmen Ramírez está aquí con nosotros como cada jueves y trae un tema que Alex me ha puesto a pensar. ¿Cómo tú te enteraste de la gestación cuando nace un niño? ¿Por la cigüeña o por la educación sexual? Muy buen punto, ¿eh? Alex, ¿cómo tú te enteraste? Claro. ¿Cómo naciste? A chancletazo. Sí, literal, ¿eh? Que debe estar ahí mi abuelita Malola en el cielo gozándoselo. Carmen, bienvenida. Hoy el tema que nos planteas es ¿de qué forma hablar de sexo con nuestros hijos? Sí, sí. ¿Viste qué vigente es? Sí. ¿Lo recuerdas? Claro. La forma en que te enseñaron a ti. Sin duda alguna, ¿Y a ti, ¿eh? la cigüeña? La cigüeña, me tenían mareado. Yo me Usted hubiese... sabe la imaginación de la cigüeñita con el piquito Claro, y entonces claro. traía el Exacto. encargo. Claro, claro. Un Exacto. emblema, en emblema... En un paño así, ahí venía Sí. envuelto el niño y era algo muy, muy simbólico. Un emblema imborroso, diría un Sí, profesor amigo. la cigüeña tuvo Imborroso. vigencia, oigan esto, hasta que una empresa comenzó con una marca de Pampers, que son los desechables. Desapareció ese logo. Fueron, claro, claro. Eso es una estrategia de mercado buenísima. De hecho, yo lo uso en uno de los estudios que hago en la universidad, pero eso es otro tema. Ok, bueno. Entonces, que con Miren, Carmen acabamos de hablar del tema. Con los niños, por pequeños que sean, siempre hay que hablar de sexualidad. Porque la sexualidad es inherente al ser humano. Sí. Nacemos con un sexo, seamos hembras, seamos varones, porque eso va en cada una de nuestras células. Entonces, siempre hay que hablar. Cuando dejamos el tema para después, permitimos que el tema se convierta en tabú. Entonces, si ya el niño tiene 3 años y nos hizo una pregunta y no la contestamos, no encontramos el momento, se nos hace un poquito más difícil encontrar el momento. La pregunta es la siguiente, ¿cómo? ¿Cómo? Con las palabras llanas, coloquiales que siempre se habla. Mami, ¿de dónde vino mi hermanito? Ah, vino de la barriga, la verdad. Y entonces, ¿cómo fue que se te hizo un niño adentro de la barriga? Exacto. Vamos a óvulo y espermatozoide, mira. Papi tiene aquí unas células que se llaman espermatozoides con dibujitos, porque todos tenemos tablet, tenemos televisión. Hay muchísimos videos ahí en YouTube que están adecuados para la edad y entonces se juntó. Y si el niño sigue preguntando, que no es lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa es que tú le das una explicación verídica y el niño se satisface. ¿Cuán íntimamente relacionado está la sana y justa orientación sexual en los niños con la educación de papá y mamá? De la mano, papá y mamá pueden tener un nivel educativo muy Bajo, básico, por decirlo, claro, muy básico, bajo, y eso entonces va a imponer que haya una poca apertura mental, una poca apertura a los temas sexuales, a los temas de diversas índoles. Entonces, papá y mamá restringen a sus hijos de conocer esos temas, pero es por su propia limitación. Cuando tenemos padres instruidos, por ejemplo, yo soy médico y me conozco el ser humano, el cuerpo humano por dentro y por fuera. Cuando me toca instruir a uno de mis hijos con el asunto de la sexualidad, lo lógico es que como yo tengo instrucción en esto, yo lo haga con muchos temas, con muchos gráficos, que pueda abundar en el tema. Y si el niño te hace una pregunta directa, por ejemplo, ¿es cierto que tú pones tu pene dentro de la vagina de mami? Entonces, si el niño te pregunta eso, Y esa mamá nerviosa, Claro. y los sudores de esa mamá, y los sudores. Y los sudores. Y el tembleque. Pero muchachos, ¿Eh? una reacción antigua Claro. donde se necesitaba que los niños no tuvieran información porque se pensaba que eso los pervertía, que eso les hacía daño, que eso era impuro, Exacto. que era inmoral. Claro. Entonces al niño había que darle una pela y ponerlo de castigo, pero eso es allá en 1950. Hoy, donde toda la información está, donde usted le pasa a un niño un teléfono en la mano o una tableta para que se entretenga, ese niño hace con eso lo que él quiera,
Si ya él te pregunta con todos esos datos, porque él sabe. Entonces te toca clase de sexualidad. Sí. Si es ese momento donde él está, entonces cuando tú te acuestas con papá con la puerta cerrada, ¿por qué es que ustedes se acuestan con la puerta cerrada? Sí. Es momento de decirle, bueno, lo que pasa es que papá y yo somos adultos y tenemos el derecho, porque convivimos juntos, de tener intimidad. Intimidad son actividades que se hacen donde cada uno puede estar desnudo, donde cada uno puede decir cosas y hacer cosas. Ah, bueno. Pero si el niño ya sabe, por ejemplo, eso de que hay que poner el pene dentro de la vagina, eso de que hay un asunto que se llama semen, cualquier otro dato así de certero, es porque el niño sabe. Y entonces llegó el momento de yo decirle a mi hijo, mira, toda la información que yo te proveo es cierta. Yo soy tu fuente de información en este tema y te toca explayarte y contarle todo. Otra pregunta engorrosa que no es del tema. Papi, ¿qué son las drogas? ¿Es verdad que fulano se entra un polvo blanco por un sitio? Sí. Entonces, si ya el niño tiene esas informaciones, es momento de tú demostrarle a tu hijo, ven, recibe información de mí que yo siempre te la voy a dar. Porque el niño está en contacto con otros niños por ahí, tiene a Google en la mano, el niño tiene los medios de comunicación a su servicio y él puede entonces encontrar información que le haga daño, malintencionada, gente que quiera manipularlo y tú no lo vas a querer manipular. Tenemos a la gente que empieza a opinar a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 809-604-4423. Le invitamos, de hecho, a que se suma con nosotros a esta interesantísima conversación con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra que nos visita cada jueves. Dice por acá la señora Mayra Jiménez, ¿cuál importante es desarrollar en los niños el valor de una buena educación? Y lo siguiente, ¿hay algún tipo de tema tabú por el cual no podamos abordarlo con mis chiquitos o todo tema se puede dialogar? Todo tema, el principio es, la información siempre va a ser buena. No hay que restringir ningún tema. Ahora hay que adecuar el tema a la edad. Por ejemplo, al niño hay que enseñarle en el tema de la sexualidad que la sexualidad es algo privado, que yo tengo mis partes privadas, que esas partes privadas solamente la puede ver el doctor, solamente la puede ver mamá o papá en ciertas circunstancias, que incluso con sus amiguitos del colegio sus partes privadas no deben ser mostradas. Pero siempre tenemos que hablar de sexualidad, porque ¿cómo vamos a hablar de las partes privadas y no vamos a no vamos a tocar el tema en general? Es un principio, siempre hablar de todo. Hay una clásica que me pasó. Un sobrino me preguntó que qué son los condones. Y yo, a ese niño de 5 años, le respondo, bueno, los cordones son las cosas de amarrarse los zapatos. Y me dijo, no, de eso no, son de otros. Entonces, a ese niño le tocó su clase de sexualidad. Claro, porque hoy día los muchachos, óyeme, te voy a son de otros. Claro, ese otro, te voy a decir, antes, y ustedes me van a corroborar en eso, tanto los que nos ven como los que nos escuchan, antes tú le decías a los muchachos, pórtate bien, si te portas mal, te va a salir el diablito. ¿Sabes qué te dice hoy día? Búscamelo para verlo. Sí, búscamelo para verlo. Hay un diablito, búscamelo para verlo. Exactamente. Entonces, la otra pregunta, Carmen, ¿cuán importante es la comunicación de papá y mamá ante la claridad que los niños buscan por parte de sus progenitores? Imprescindible. Mira, el niño necesita saber que papá y mamá son una fuente de información confiable y accesible. Cuando papá y mamá salen con cosas como ese no es el tema de esta clase, ese tema no es para ti, no me preguntes de eso, ya tú estás averiguando más de la cuenta. Ve donde tu papá que te lo cuente, ve donde tu mamá que te lo diga. Entonces él dice, bueno, esta persona no está apta. Y estos niños de ahora saben más que uno. Sí, sí. Saben más que uno. Entonces, cuando tú le pones restricciones, el niño dice, yo no le voy a preguntar a ella porque es que ella se pone nerviosa. Y estos centennial, ya ellos saben cómo manejar los temas y hacia dónde dirigirse. ¿Sabes qué está pasando? Que muchos muchachos preguntan para buscar confirmación, porque ya lo saben de por sí. Es que siempre es así. Mi sobrinito a los 5 años sabía lo que era un condón. Él lo que quería era que yo se lo dijera. Eso es. Confirmarlo conmigo. Y tú sabes qué, ese muchacho sigue teniendo una vida sexual sana, se protege, ha asumido sanamente su sexualidad
Y me da gusto saber que esa intervención a los 5 años pudo ser un determinante para que él llevara un buen camino. Otra pregunta, perdona adelante, Roberto, adelante, no, porque no, es que sigo tranquilo. contestando, sigo respondiendo a las inquietudes de nuestros televidentes a través de nuestra vía de WhatsApp 809-604-4423. Saludos amigos de esta mañana. Mi hija me ha llegado con un gran tema de la escuela y es que ha visto a 2 niñas besándose en la Ajá. boca, 2 niñas del mismo sexo. Yo no tuve respuesta alguna para poder corresponder a su inquietud. ¿Cómo le respondo? Excelente intervención. Mira, estamos en un tiempo donde todos los tiempos traen apertura sexual. Venimos del oscurantismo total Sí. hacia una apertura sexual cada vez más. Es notorio cómo las personas de un mismo sexo están manifestando públicamente que tienen acercamientos románticos. Ya esa es una realidad. Entonces tú tienes que entrenar a tu hija para eso que está ocurriendo hoy. Cuando tengamos conversaciones sobre sexualidad, hay que incluir la homosexualidad. Hay que incluir las preferencias sexuales de personas de un mismo sexo. Papi, quiero que me digas, me llama la atención, o tú no sabes, papi, que se estaban besando 2 niñas en el colegio. Entonces, bueno, ¿y a ti qué te pareció, por ejemplo? Buenísimo, eso. ¿Y a ti qué te pareció? Ah, bueno, quizás ellas son novias porque yo he visto tal y tal cosa. Entonces tú le dices, vamos a hablar, ven. Yo no sé mucho de eso, quizás eres un papá que no sabe de eso, o eres un papá que el tema te abruma y le puedes decir también, mira, en mi tiempo eso no se usaba, yo en realidad no sé qué está pasando. Podemos averiguar los dos si no sabes. Sí. En el caso real es que la apertura sexual ha llegado a este punto. No hay miedo con eso, con que tu hijo sepa o no sepa de homosexualidad, no se va a convertir en homosexual ni heterosexual. Sí, totalmente de acuerdo. Quiero en lo que Alex sigue recibiendo pues las inquietudes de nuestros televidentes Así en es. Radio Escucha. ¿Qué me edificó una película? Me edificó mucho sobre ese contacto, ese maridaje entre el óvulo, ¿verdad? Ajá. Y los espermas, se llama Mira quién habla. Entonces se graficó, comienza el intro de esa película, como un esperma sale corriendo. Sí, buenísimo. Y están todos los óvulos corriendo y todo. Y era una carrera de resistencia y uno llegó y fecundó. Sí. Ah, sí. La película se llama Mira quién Look habla, Who's ¿no? Talking. Sí, Look sí, Who's sí, Talking. Sí, sí, muy yo la he buena, visto claro. bastante. Muy buena, muy chula buena. y sobre Entretenida. muy edificante. Y muy además edificante. tiene muchos datos científicos reales que te pueden edificar. Perfecto. Y otra que te quiero decir, que vemos ese caso, el último caso que nos consultaron para conocer tu opinión, de 2 adolescentes besándose. Alex, que no quiero que te salte, cómo ahora vienen Batman y Robin. Siempre hay una leyenda urbana de que había una relación homosexual entre Batman y Robin, entre los superhéroes. Siempre se ha dicho, aparece un manga, un cómic ahora, Sí. donde ellos salen besándose, ¿no? Sí. Sí, Como y confirmando ah. esa relación. O sea, que la historia cambia. Y para finalizar este bloque de puntualizaciones, el boom de la sexualidad vino en la década de los 60, Los hippies. cuando los Beatles y los chicos de Liverpool pues llevaron su música, y entonces vino con ese movimiento de libertades civiles, vino la apertura sexual luego de la guerra, sobre todo la guerra de Vietnam. Ok. Ahí hubo una explosión terrible. Sí, y se deliberó de una u otra manera y eso... Es que ha ido, es que hemos venido históricamente, hemos venido abriendo el tema sexual. No sé hace cuánto tiempo no se podía hablar de sexualidad en televisión, Sí, por no, ejemplo. eso no. Entonces, ¿Qué recomendación entonces en la parte final dar a los televidentes? como principio general, siempre hablar. Ok. Siempre hablar desde la verdad. Si tú que me estás mirando eres una madre bien instruida, que sabes, entonces que tus hijos sepan, que tengan esa ventaja. Así como si tú tienes dinero, tus hijos pueden gozar de esa herencia. Entonces así, si tú tienes buena instrucción, que tus hijos sepan. Ahora, si tú no sabes enfrentar el tema, tienes que lidiar con el tema tú. Hablar con otras amigas, con otros amigos de cómo lo han hecho, para cuando te toque, entonces tú poder enfrentarlo. Y una manera mejor pudiera ser no reaccionar, sino proponer el tema.
Yo quiero preguntarle a ustedes si se han fijado que le han crecido las mamas, por ejemplo, Sí. a las hembritas. Sí, sí. Si se han fijado que si hay alguien enamorado en el curso, se habla de claro, eso. claro. Y entonces vamos a hablar de eso y propongo el tema y es mejor porque lo llevo yo en mi agenda, en mi tiempo, cuando me sienta cómoda y mis hijos se van a beneficiar siempre de la información porque tenemos a Google allá atrás Ya. que nos da todo con todas las intenciones. Y muchas veces desinformado. Claro que Y sí. ahí está el peligro. Doctora Carmen Ramírez, nuestra psiquiatra de cada jueves, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Oye, estoy como doctora Ramírez en Instagram. Véanme ahí, por favor, para que compartamos este tema y algunos otros más. Sí, me gusta porque también das otros tópicos, sobre todo tópicos de movimiento. Sí. Interesante.